noches. Mi nombre es Guillermo David Luqueño Cárcamo, de la escuela ISIMA Online, en la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, de la asignatura de Relaciones Laborales. En esta ocasión vamos a tocar diferentes temas relacionados con la relación laboral, en los que podemos encontrar los elementos de la relación de trabajo, los contratos laborales, las condiciones generales de trabajo, los derechos y obligaciones de los patrones, los riesgos de trabajo, la seguridad social y el procedimiento de huelga. En el primer tema, los elementos de la relación laboral se compone de tres pasos fundamentales. Pero antes de mencionar cada uno de ellos, debemos entender que la relación de trabajo es el vínculo jurídico que existe entre un trabajador y un patrón, independientemente del acto que le dio origen. ¿Sí? Dentro de los elementos que tenemos en la relación de trabajo, el primero es la prestación de un servicio personal. ¿Sí? El segundo es la subordinación y el tercero es el pago de salario. Dentro del primero, dentro de la prestación de un servicio personal, encontramos que esto significa que el trabajador realice un servicio por sí mismo en el que beneficia a otra persona o beneficia a una empresa. En la subordinación encontramos que el trabajador está sujeto a la dirección y al mando del patrón. Este es el elemento clave que distingue la relación laboral de otros tipos de prestación de servicios, que posiblemente más adelante conozcamos, ¿no? Y el tercero, que es la remuneración o el pago de salario, es el pago que el patrón entrega al trabajador por el servicio prestado, que quiere decir que es cuando les da la remuneración económica a los trabajadores. En el siguiente tema, llamado contratos laborales, podemos encontrar diferentes tipos de contratos: el contrato individual, el contrato colectivo y el contrato ley. Vamos a mencionar qué es el contrato individual. El contrato individual establece el vínculo laboral entre un patrón y un trabajador de forma personal. Por eso se llama individual. Las partes involucradas, obviamente, solamente es el patrón y el trabajador. ¿Cuál es el alcance de este? El alcance regula las condiciones de trabajo específicas para el empleado. Puede ser por tiempo indeterminado, por obra determinada, tiempo determinado o por una temporada, ¿vale? Pero es una relación solamente patrón-trabajador. El segundo contrato es el contrato colectivo de trabajo. Este es un acuerdo celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, ¿sí? Es cuando ciertas organizaciones que realizan los trabajadores se unen, se convierten en un sindicato y hay una representación sindical que es la que hace las negociaciones con los patrones, en este caso con la empresa o también con los representantes de la empresa. Muchas veces la empresa es pública y tiene sus sindicatos, entonces como tal no existe un dueño de la empresa, el dueño es el gobierno y tiene representantes patronales, que son los que hacen las negociaciones con los líderes sindicales. En este caso, las partes involucradas son los sindicatos de los trabajadores o los representantes, como ya los mencioné, y los patrones o los representantes de los patrones. ¿Cuáles son los alcances? Buscan establecer condiciones de trabajo superiores a los de la ley para un grupo de trabajadores o una empresa o un establecimiento. ¿Sí? Muchas veces que mencionamos que son superiores a los de la ley porque hablamos, por ejemplo, de vacaciones. Cuando la ley en el primer año te permiten 12 días, los contratos colectivos, a través de ciertas manifestaciones y argumentos que se imponen en las reuniones de revisiones contractuales, que lo vamos a ver más adelante, se hace la negociación para que se otorguen más días de vacaciones, ¿no? A eso nos referimos con prestaciones superiores a las de la ley. Por último, tenemos los contratos ley. ¿A qué nos referimos con contratos ley? Estos son convenios obligatorios para todas las empresas de una rama industrial.
¿sí? De una o varias entidades o de todo el país. ¿Quiénes se ven involucrados en estos? Sindicatos de varias empresas, puede ser de varias empresas, como lo mencionamos, de la misma rama, y obviamente la rama de la industria, y también las autoridades que se encargan de dirigir esa industria, ¿no? Ponemos un ejemplo, por ejemplo, la rama eléctrica. En este caso solamente hay una industria eléctrica en el país, la cual es regulada por la Secretaría de Energía, ¿no? Entonces tenemos a la empresa, tenemos al sindicato y tenemos a la autoridad que la dirige. Si fueran países como Estados Unidos, donde son diferentes industrias eléctricas, son diferentes empresas, pudiera organizarse todas las empresas para tener un contrato ley, un convenio que establece la autoridad para que así de diferentes normas se rijan los acuerdos. ¿Cuáles son los alcances? Establece condiciones laborales uniformes para un sector industrial amplio, con el objeto de nivelar y dignificar el trabajo en esa industria. ¿Sí? Quiere decir que se dictan normas para que todos los trabajadores de esa rama, de ese ramo, tengan las mismas condiciones laborales. Otro tema no menos importante son las condiciones generales de trabajo, como son la jornada, salario, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, pago de utilidades, entre otras, ¿no? El primer punto que podemos tocar dentro de este tema es la jornada. ¿Qué quiere decir la jornada? Es el tiempo que se va a laborar, y existen tres tipos de jornadas. La diurna, o muchos le conocemos como turno matutino, ¿sí? Que debe ser de máximo 8 horas. La jornada nocturna, que debe ser máximo de 7 horas, y hay una mixta, que debe ser máximo 7 horas y media. Dentro de estas existen disposiciones o existen lineamientos que debemos acatar para poder trabajar, ya sea en una jornada, ya sea en la matutina, en la nocturna o en la mixta. También hay disposiciones legales relevantes, por ejemplo, que se prohíbe exceder el límite de 3 horas extraordinarias diarias, ni de 3 veces a la semana. Deben pagarse al doble, al triple, si se excede de ciertas horas a la semana. En este caso, la legislación en México menciona que si se excede de 9 horas, debe pagarse al triple. Otro punto también es el salario. ¿A qué nos referimos con el salario? Es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su tiempo, no pudiendo ser menor al salario mínimo. Cada país determina cierto salario mínimo. Debe pagarse en moneda de curso legal, en un lugar de trabajo, y no puede hacerse descuentos no autorizados, ¿sí? Muchas veces creemos que si nosotros aceptamos un crédito y podemos descontarlo o aceptamos que sea descontado de nómina, el patrón puede descontárnoslo directamente de nuestro salario, ¿no? Hay ciertas legislaciones o ciertos reglamentos que conlleva todo eso. No puede haber descuentos si no están autorizados por el patrón y por el trabajador. Tenemos también el tema de las vacaciones. Las vacaciones es un periodo de descanso obligatorio remunerado que se otorga después de un año de servicios, ¿sí? Dependiendo del año trabajado, el número de años trabajado, son los números de días que se te van a otorgar. Como podemos ver en la presentación, tenemos una lista de los años que ya laboramos y los días que nos corresponden por cada año que estamos laborando, ¿no? Como podemos ver, a partir de un año son 12 días, a partir de 2 años, 14 días, y aquí es donde les expliqué anteriormente que las prestaciones excedentes de ley manejan otras condiciones
diferentes entre cada trabajo. Por ejemplo, en los contratos colectivos, muchas veces el primer año son 17 días, el segundo año llegan a 20 y así sucesivamente, ¿no? El siguiente punto es el aguinaldo. El aguinaldo es una gratificación anual obligatoria. Todos los patrones, todas las empresas deben pagar una gratificación anual por este concepto, equivalente a un mínimo de 15 días de salario, pagado antes del 20 de diciembre de cada año. Como mencioné, es un mínimo de 15 días, pero pudieran ser más. Dentro de algunos contratos colectivos hemos encontrado aguinaldos hasta de 45, 61 días, entre ese rango, ¿no? El siguiente tema son los días de descanso obligatorios. No confundamos los días de descanso con los días de vacaciones, aunque ambos vamos a descansar, pero estos días de descanso son establecidos en el calendario como obligatorios. El trabajador tiene derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo, además de los días de descanso obligatorios feriados señalados por ley. Si se trabaja en día de descanso obligatorio, el trabajador debe pagar un salario doble por el servicio prestado, además del salario normal. Y el último punto de este tema es el pago de utilidades. El pago de utilidades es un derecho constitucional de los trabajadores a participar en las ganancias de la empresa. Se hace un balance y se determinan las ganancias netas que tuvo la empresa en ese año y se debe repartir de forma equitativa entre todos los trabajadores. Las empresas están obligadas a repartir un porcentaje de las utilidades, que actualmente es el 10%, entre sus trabajadores a más tardar el 30 de mayo. El siguiente tema es derechos y obligaciones de los patrones. En este tema es un poquito muy extenso, vamos a tratar de resumirlo para que podamos entender todos los puntos importantes. La Ley Federal del Trabajo establece un equilibrio entre las partes y establece las obligaciones principales que deben de tener los patrones. El primero es, para mí, lo más importante, que es pagar el salario. ¿Qué quiere decir? Ya lo mencionamos anteriormente, es la retribución por el trabajo que ya se generó. 2. Debe expedir constancias de servicio, de antigüedad, de salario, a solicitud del trabajador. Muchas veces un trabajador quiere mencionar que trabaja en cierta empresa, el patrón está obligado a expedir estas constancias, ¿no? Debe cumplir con la capacitación, debe cumplir con el adiestramiento de sus trabajadores. Cada determinado tiempo tiene que realizar cursos de capacitación para sus colaboradores y más cuando son trabajos de alto riesgo. También manejamos ciertas prohibiciones o restricciones que se hacen a los patrones, como es negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, género, edad, discapacidad, preferencia sexual o cualquier acto discriminatorio. Exigir la compra de artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Antes se manejaba que se les pagaba a los trabajadores con lo que la misma empresa o el mismo patrón producía. Otra prohibición, otra restricción también es intervenir en el régimen interno de los sindicatos o impedir la actividad sindical. Por ley se les debe permitir la asociación y la generación de algún sindicato o la afiliación de algún sindicato. Otro punto también es realizar propaganda política o religiosa en el centro de trabajo. Estos son algunas de las restricciones que tenemos. Otro tema que tenemos son los riesgos de trabajo, los accidentes y enfermedades. Los riesgos de trabajo
son los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores con motivo o en ejercicio de su trabajo. El accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Incluye los accidentes en trayecto, es decir, al ir de su domicilio a su trabajo o de su trabajo a su domicilio. Aquí es un punto muy importante entender que no es solamente el que tenga una lesión inmediata en el trabajo, sino que también puede ser que con el paso del tiempo y derivado de sus funciones pueda generar alguna lesión o una enfermedad. Como es el siguiente punto, enfermedad de trabajo, todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tiene su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve obligado a prestar sus servicios. La calificación de un riesgo de trabajo genera derechos para el trabajador, como la asistencia médica, la rehabilitación, indemnizaciones y o pensiones cubiertas por la seguridad social que vamos a mencionar en un tema posterior. El siguiente tema es la seguridad social. ¿Qué entendemos por seguridad social? Es el derecho humano fundamental y la protección que la sociedad proporciona a los individuos y a los hogares. Su concepto es el conjunto de mecanismos institucionales que buscan garantizar al individuo y a su familia un nivel mínimo de bienestar ante determinadas contingencias. El objeto, su propósito es asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso en casos de vejez, desempleos, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. En México se materializa principalmente a través de diferentes institutos, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llamado ISSSTE, o algunos casos como el ISEMI. Debemos entender que dependiendo del trabajo es el instituto que te va a atender y al cual vas a estar adscrito. Hay diferentes niveles o jerarquías laborales. En el caso de los trabajadores del Estado, pudieran estar inscritos en el ISSSTE, trabajadores federales pudieran estar inscritos al IMSS, o empresas particulares pudieran afiliarse también al IMSS. En el caso de México, la mayor parte de los trabajos están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, famoso IMSS. Por último, tenemos el tema de procedimiento de huelga, requisitos de fondo y de forma. Vamos a entender qué es la huelga. La huelga es la suspensión temporal y concertada del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores para defender sus intereses. ¿Cuáles son los requisitos de fondo? Los objetivos legales de la huelga. El pliego petitorio debe tener por objeto, entre otras cosas, conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, obtener del patrón la celebración de un contrato colectivo de trabajo o de un contrato de ley, o exigir su revisión en caso de que ya exista un contrato colectivo, exigir el cumplimiento del contrato colectivo o del contrato de ley, exigir el cumplimiento de las disposiciones sobre la participación de utilidades si es que la empresa tuviera utilidades. ¿Cuáles son los requisitos de forma? Las formalidades del procedimiento. 1. La presentación del pliego petitorio con emplazamiento a huelga. Debe presentarse por escrito ante un tribunal local laboral. Lo que antes llamábamos juntas de conciliación y arbitraje. Recuerden que en años pasados la junta laboral dejó de funcionar y ahora son tribunales laborales. O en su primera instancia, que es el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje. 2. Tenemos
la mayoría de votos. La suspensión de los trabajos debe ser acordada por la mayoría de los trabajadores que engloban la empresa o que son pertenecientes a un sindicato en el caso de que estén sindicalizados. La notificación del periodo de prehuelga. ¿Sí? La notificación se hace al patrón con una antelación mínima de 5 días. Este periodo busca la conciliación entre las partes antes de la suspensión de las labores. Y el último punto es el estallamiento. Si no hay acuerdo durante este tiempo, la huelga estalla en la fecha y hora señaladas, lo que implica la suspensión de las actividades y el cierre de las instalaciones y la colocación de banderas de huelga. ¿Sí? Muchas veces, aparte del cierre de las instalaciones, también se hace la presión social, política, en las cuales los trabajadores salen a manifestarse en las calles, bloquean caminos, cierran alguna plaza cívica, y lo cual también pudiera ser mal visto por la sociedad, ya que pues afecta, ¿no?, tanto la circulación vial como diferentes necesidades de la vida cotidiana, ¿no? Pero a final de cuentas es un derecho que tienen los trabajadores a la manifestación para poder exigir el cumplimiento de los derechos a los que están establecidas dichas asociaciones sindicales, ¿no?, o trabajadores de la misma industria, como ya lo mencionamos antes. Muchas gracias, esta es mi exposición y recuerden que estas reflexiones nos sirvan de recordatorio para que desde nuestros espacios defendamos los derechos de quienes construyen la sociedad con su esfuerzo. Excelente noche.